Entre el 8 y el 21 de junio de 1977 se produjeron varios conflictos gremiales simultáneos en Rosario y su cordón industrial. Alrededor de 10.000 trabajadores y trabajadoras de 10 plantas industriales de la región manifestaron su descontento de diversas maneras. Durante 2 semanas se registraron diversas acciones, marcadas por 2 grandes huelgas en las fábricas de tractores de John Deere y Massey Ferguson de la localidad de Granadero Baigorria, y una serie de medidas de diverso tenor en distintas plantas industriales y lugares de trabajo de la región, como Pasa Petroquímica, Duperial, Sulfacid, Electroclor, Celulosa Argentina, Argental, Fate, La Textil Extexa y Cristalerías de Cuyo. Sin dudas, se trata del episodio de conflictividad más importante en la región desde el inicio de la dictadura. Por la magnitud de la represión, tanto aquella que se encontraba dentro de los marcos de la legalidad de facto, como por el terrorismo de Estado sistemático, durante los 15 meses transcurridos desde el 24 de marzo, no habían ocurrido huelgas abiertas de esta dimensión. En junio del 77 nos encontramos con 2 huelgas muy prolongadas para el contexto dictatorial que terminaron teniendo un efecto contagio hacia otras fábricas, de distintas ramas de la producción y enroladas en diferentes organizaciones gremiales. La dictadura llevó adelante 2 estrategias fundamentales respecto de trabajadoras y trabajadores. 1. La aplicación sistemática del terrorismo de Estado, que alcanzó a quienes eran catalogados como subversivos. El 60% de las desaparecidas y desaparecidos formaban parte de la clase trabajadora. La mitad eran obreros y obreras industriales, el 18% corresponde a empleados, el 6% a docentes y el 5% para autónomos y autónomas. Por otra parte, la dictadura desarrolló una estrategia de tipo legal, caracterizada por una batería de regulaciones autoritarias que penaban cualquier forma de conflicto obrero y cercenaba derechos adquiridos, a la par que alteraba la legislación laboral existente. Se suspendió el derecho a huelga, por Ley 21.261 y Ley 21.400, se sancionó una ley de prescindibilidad en la administración pública, Ley 21.274, que permitió el despido sin sumario previo de 200.000 agentes, se modificó la ley de contrato de trabajo, que fue podada en sus artículos más progresivos. Además, desde el primer día fue intervenida la CGT junto a las principales organizaciones sindicales de segundo grado, representativas del 50% de la clase trabajadora. El gobierno de facto había suspendido las negociaciones paritarias de salarios por tiempo indeterminado, por lo que a partir de ese momento los aumentos quedaban supeditados a decretos del Poder Ejecutivo, en función de los aumentos en la productividad del trabajo. Con una inflación anual del 440% en 1976 y más del 170% en 1977, la política de Martínez de Hoz pulverizó los salarios reales. Ya en 1976 habían perdido 50 puntos respecto del año anterior y no se recuperarían durante toda la dictadura. A raíz de la magnitud y alcance de las medidas represivas, económicas y normativas, la modalidad de los conflictos durante el período sufrió ciertas transformaciones y adaptaciones coyunturales. Durante los 3 primeros años de la dictadura, predominó una dinámica caracterizada por una modalidad que ha sido denominada como resistencia molecular. Se trata de conflictos aislados, dispersos, centrados en los lugares de trabajo, en general definidos por medidas menos abiertas en la confrontación. Esto incluía acciones de diverso tenor, huelgas por secciones, huelgas de brazos caídos, trabajo a tristeza, trabajo a reglamento, kit de colaboración y acciones de sabotaje a la producción o a las instalaciones fabriles. Esta forma predominante se vio combinada con la emergencia de estallidos u olas de huelga que se iniciaban a partir de un conflicto importante que pudiera trascender en el tiempo y saltar la censura del régimen. Así había sucedido en agosto-septiembre de 1976 con una serie de conflictos en la industria automotriz que tuvo amplia repercusión en Córdoba y el Gran Buenos Aires. Esto es lo que ocurrió en junio del 77 en el Gran Rosario y también durante octubre-noviembre del mismo año, cuando se produjo un tercer estallido, pero ya de carácter nacional. En ese entonces se paralizaron los ferrocarriles, los subterráneos de Buenos Aires, el transporte de corta, media y larga distancia, aerolíneas y austral, sectores metalúrgicos, textil, mecánico, bancario, etc. Algunos autores, como Ricardo Falcón, plantean que fue una huelga general no declarada. Pero, ¿qué pasó en junio de 1977 en el Gran Rosario? El estallido se inició con las huelgas de las fábricas de tractores John Deere y Massey Ferguson. En ambas empresas, los trabajadores venían reclamando aumentos salariales del 40%
a través de un mecanismo sui generis. Elevaban petitorios firmados en las secciones. Con esta modalidad, los trabajadores intentaban que ningún compañero quedara expuesto a potenciales represalias, como queda claro a partir de la lectura de los partes de división e información de la policía. Tanto la empresa como las fuerzas represivas intentaban individualizar potenciales promotores de la conflictividad. El parte número 136 del 10 de junio de 1977 dice: al parecer, la situación fue determinada en forma unánime por el sector obrero, sin que pudiesen detectarse cabecillas visibles, y obedeció a reclamos salariales. Ambas empresas rechazaron los petitorios, lo que provocó el inicio de las protestas durante los días siguientes. En Massey, el 10 de junio por la mañana, la totalidad de los trabajadores llevaron adelante una huelga de brazos caídos. Al día siguiente, sábado 11, los trabajadores de John Deere se negaron a ingresar, mientras que en Massey entraron solo 52, pero continuaron con la medida de huelga de brazos caídos. El lunes 13 continuaban las medidas en las dos fábricas, a la par que se sucedían episodios similares en la química Sulfacid y la metalúrgica FATE. Al día siguiente intervino el ministro de Trabajo y declaró ilegal la huelga de John Deere, en función de la vigencia de la Ley 21.400, y convocó a una reunión en la CGT local donde participaron delegados, empresarios y obreros y del ministerio. No obstante, la modalidad de la protesta continuó. Ahora escuchemos el testimonio de Ángel, ex obrero de John Deere, que recuerda lo siguiente. Ese conflicto trabajamos el 10%, o sea, tenemos que conseguir mejoras laborales y mejoras económicas, y fue uno de los muchachos que desapareció, que levantó la mano y dijo, bueno, tratemos lo posible de no salir a la calle, estemos en los puestos de trabajo, hagamos el 10% de la producción, o sea, vos ibas y en vez de hacer, si tenía que hacer 100 piezas en la última hora, hacía 10 piezas, conseguía 10 piezas y después todo a brazos caídos. La empresa solicitó la presencia de la policía, que envió al batallón de guardia de infantería y unidades móviles del comando radioeléctrico que procedieron al desalojo de John Deere a las 21 horas. Así lo rememora Jorge, otro ex obrero de la empresa. Sí, el brazo caído, el conflicto dentro de planta. A todo esto, ningún diario dice que, por ejemplo, cuando estábamos de brazo caído y que sé yo cuánto, nos mandaban los milicos adentro, ¿no? Cuando yo, que era un operario, que era un trabajador, que era una cosa, si trabajábamos de noche, caían, qué sé yo, a las 11 de la noche apagaban todas las luces y ellos entraban con un reflector y te ponían la máquina en la panza y te preguntaban qué estábamos haciendo ahí. ¿Cómo que estábamos haciendo? La contestación que teníamos todos era: venimos a trabajar, somos trabajadores. A partir del día siguiente del desalojo, los directivos de la empresa dispusieron un lockout por tiempo indeterminado, a pesar de que dicha medida también estaba prohibida por la Ley 21.400. Por su parte, la dirección de Massey tomó idénticas medidas, desalojo y cierre. Escuchemos un fragmento del testimonio de Armando, que trabajó allí. Sí, ahora me acuerdo de esto. La gente se plegó porque ya no se podía, el salario ya había quedado, porque se habían cortado las horas extras, el convenio ese se había ido a la mierda y ya no se podía vivir. Ahora me está volviendo todo como... Y Esmata propuso el paro y la gente lo acató. A tal punto que terminamos un día ocupando la fábrica y vino la policía a desalojar. Pero te digo, paro en el lugar de trabajo, que terminó siendo una ocupación en cualquier lugar de la fábrica. Mientras tanto, en el transcurso de esa semana, la conflictividad se fue extendiendo a otras fábricas de la región. Los trabajadores de la petroquímica Pasa realizaron paros en el lugar de trabajo y presentaron un petitorio. En la Textiles Texa, ubicada en el barrio de Arroyito, que empleaba alrededor de 1.500 trabajadoras y trabajadores, y en Grandes Cristalerías de Cuyo, ubicada en el barrio Nuevo Alberdi de Rosario, también se produjeron paros. Allí se evidenciaba también la influencia que ejercían las medidas de las fábricas de tractores. Así lo informaba la División de Informaciones de la Policía en una de sus partes. Obreros de Texa, a poco de iniciadas las actividades, iniciaron medidas de fuerza, paralizando sus actividades en demanda de mejoras salariales y en adhesión al personal de John Deere y Massey Ferguson. Otro tanto ocurrió con personal obrero de Cristalerías de Cuyo,
cuyo personal realizó medidas de fuerza similares a las señaladas precedentemente en demanda de mejoras salariales y en adhesión al personal John Deere y Massey Ferguson. Mientras tanto, en otras fábricas del cordón industrial de la zona norte se producían distintas escaramuzas. En Duperial circuló un petitorio reclamando el 30% de aumento, pedidos que se avalaron con 3 abandonos de tarea. En Celulosa y en Electroclor hubo quites de colaboración. También se registraron reclamos por aumentos salariales en Sulfacid, Argental y otras plantas menores elaboradoras de maquinaria para el agro. Debido a la gravedad de la situación, arribaron a Rosario funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación. Los mismos concertaron reuniones con representantes empresarios, obreros y funcionarios del Ministerio de Trabajo. Como resultado de las negociaciones se elaboró un acta que sería evaluada en Buenos Aires. En las fábricas de tractores los paros durarían hasta el 21 de junio, es decir, 13 días después de presentados los petitorios y 9 desde el inicio de la huelga en las dos plantas. Sin duda, fueron los conflictos más extensos en la región desde el inicio de la dictadura. Además, la primera vez que la conflictividad se extendió de manera tal que alcanzó a otras plantas fabriles e incluso a sectores rurales. Como epílogo de la ola de conflictos, el mismo 21, los trabajadores de las cristalerías, que venían en conflicto desde el 17, decidieron no ingresar al establecimiento pues el petitorio presentado no había obtenido respuesta. Cuando los obreros esperaban en la puerta de la fábrica el resultado de las negociaciones, intervino personal policial que detuvo a 180 operarios que fueron conducidos a la alcaidía de la jefatura y a la comisaría décima. El conflicto se resolvió de esa manera y a partir de las 22 horas del mismo día, los detenidos fueron recuperando su libertad tras el trámite identificatorio. A pesar de todo, los trabajadores obtuvieron algunas respuestas. En John Deere obtuvieron un 17% de aumento, mientras que en Massey el 13%. En ambas fábricas se reclamaba una recomposición del 40%. En Estexa se obtuvo un aumento del viático, una mejora en el premio y la promesa de discutir otros puntos. En Pasa y en Duperial la promesa del aumento del orden del 20%. Disponemos en general de escasa información sobre los resultados de las negociaciones. Por otro lado, John Deere despidió a 9 trabajadores al finalizar el conflicto, en tanto que en Massey se santearon a 45 operarios. Por su parte, Duperial suspendió a 11 trabajadores después de recibir un informe policial que señalaba que los sancionados habían tenido reuniones con exmiembros de la comisión interna de la fábrica, que había sido desplazado a partir del 24 de marzo. En Pasa, el personal de la División Informaciones señaló la existencia de 2 agitadores con nombre y apellido. Uno de ellos era el secretario adjunto del Sindicato Químico Papelero de San Lorenzo. En las cristalerías, donde la policía detuvo a todos los que estaban en la puerta de la planta, uno de los trabajadores recuerda lo siguiente: nos metieron ahí en la comisaría de Arroyito, nos cagaron a palos, 2 días estuve y me largaron. En síntesis, en todos los conflictos actuaron de alguna manera las fuerzas represivas, ya sea mediante el desalojo de las plantas, las golpizas hacia trabajadores, las detenciones masivas, como así también mediante los servicios de inteligencia. Las patronales reaccionaron al conflicto solicitando la intervención de las fuerzas de seguridad y en varios casos despidieron y o suspendieron trabajadores después de los hechos. Por otro lado, se observó una resistencia tenaz a otorgar aumentos salariales. En algunos casos, la dimensión de las medidas de fuerza obligó a las empresas a otorgar alguna recomposición salarial, aunque en ninguna se atendió a lo demandado por los trabajadores. La importancia de los conflictos y el significado que tuvieron en el contexto dictatorial se puede dimensionar a partir de la presencia de funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación, como así también por su repercusión en casi todos los medios de prensa de la ciudad de Buenos Aires. Clarín, La Nación, La Prensa y La Razón se hicieron eco de las huelgas. También si pensamos que de alguna manera esta fue una suerte de anticipación a la ola de huelgas de carácter nacional ocurrida en octubre-noviembre del mismo año. Aún así, estos episodios han permanecido prácticamente olvidados, incluso por algunos de los protagonistas que pude entrevistar y que pudieron recordarlos y darles un sentido a partir de releer los diarios que compartí con ellos en una segunda parte de las entrevistas. Ese 20 de junio, Jorge Rafael Videla visitaba por segunda vez la ciudad de Rosario para presidir los actos del Día de la Bandera. Un amplio abanico de militares retirados y en actividad se hizo presente en el acto y desfile castrense. Entre ellos el comandante del segundo cuerpo Leopoldo Fortunato Galtieri, el gobernador de facto, vicealmirante Jorge de Simone y el capitán de navío Augusto Cristiani, designado como intendente de Rosario. También estuvieron otras figuras,
como el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, el arzobispo de Rosario, Monseñor Volati, el rector de la UNR, Humberto Ricomi, el presidente del Jockey Club y el presidente del directorio del Canal 3, varios cónsulos extranjeros y otras personalidades. Mientras los altoparlantes reproducían los acartonados discursos de orden, valores nacionales y fuerzas armadas, en varias fábricas seguían los conflictos. De esa manera recibían las y los trabajadores al presidente de facto, reclamando por salarios dignos, no mucho más, pero en aquel frío junio dictatorial, ejercer derechos resultaba toda una osadía.